a la casa de Dios. Quiero que abran sus Biblias en el Evangelio de según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice así esta porción bíblica: y viendo a la multitud, subió en el monte, y sentándose, llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos ante ti, y en este momento para compartir tu palabra. Tu siervo necesita tu habilitación, tu ayuda, Espíritu Santo, como también para quienes van a oír la palabra, que tú sigas operando con la palabra que llega a sus vidas. En que el nombre de Jesús creemos hecho lo que tú sabes hacer. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Veamos lo tan importante que es hablar sobre el reino de los cielos. Jesucristo, pues creo el primero que habló, mencionó el reino de los cielos. Jesús estaba con una gran multitud y sus discípulos. Dice el pasaje que subió al monte y sentándose. Veamos tan importante que agrega: llegaron a él sus discípulos, y abriendo su boca. Aquí encontramos la postura del maestro de maestros, y también encontramos la postura del aprendizaje. Cuando Cristo enseñó y predicó, a él le interesaba que le escucharan y que también lo aprendieran, o sea, que sacaran resultados de aquellas enseñanzas y prédicas profundas y absolutas que Jesús estaba dándole a ellos. Dice que abriendo su boca. No está de más esa expresión, porque es lógico que cada quien que enseña o habla, abre su boca. Pero cuando aquí señala que abre su boca, está dándonos la idea que está hablando con autoridad. Está hablando a manera que todos le escuchen. Total, Jesús se esforzó físicamente para enseñar y predicar. Veamos entonces que Jesucristo tiene una postura de maestro. En el texto indica que Jesús se sentó
no para descansar, se sentó para enseñar. El Cristo resucitado que aquí está enseñando es el que sigue enseñando hoy. No enseñamos nada de los hombres ni lo humano. Enseñamos y se debe enseñar lo que Cristo enseñó. Entonces hay que esforzarse para hablar y hay que esforzarse para oír. Hay que esforzarse para aprender, porque en ningún momento las palabras de Jesús se fueron a tierra o se desperdiciaron. Los oyentes la aprovecharon porque llegaron a sus oídos y en ese momento estaban tan concentrados que estaban con oídos para escuchar. Y no escuchar a cualquier hombre o a cualquier líder religioso de la época de ese momento, sino para escuchar a Jesús. ¿Cuántos dan gracias a Dios por Jesús? Muy bien. Entonces, su postura de sentarse tiene que ver con el hecho de que esta postura denotaba autoridad oficial de un maestro, ya que eso era la costumbre en la antigüedad. Entonces, denotamos que no solamente habla, que no solamente le escuchan, que no solamente enseña, sino que también tiene autoridad para que esa palabra llene el corazón, llene la necesidad de los que están cerca de él. Nos damos cuenta, pues, que al subirse a la montaña asume la postura del gran maestro con toda la autoridad que Dios Padre le había dado. Estos versículos nos enseñan también que tiene que ver con los oyentes. Dice el pasaje, llegaron a él sus discípulos. Notemos pues la actitud de cercanía que debe de haber entre los que escuchan y con el que enseña o con el que predica. Esta es una buena lección, acercamiento cada día más. Dice la Biblia, cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír y no ofrecer el sacrificio de los necios. Esto nos habla de que hay que estar en una actitud de hambre y sed de oír lo que se enseña y lo que se predica. Entonces, aquí hay una actitud de los discípulos, decisión, hambre, deseo de aprendizaje. Cuando se pierde el deseo de aprender de la palabra de Dios, el alma deja de alimentarse. La vida espiritual deja de edificarse. Por lo cual Dios permite que siempre haya palabra que se escuche, que quieran escuchar y que desean y logren aprender. Porque si no, sería por gusto. Cristo no perdía el tiempo. Cristo lo aprovechaba y con autoridad y toda energía física abría su boca y les enseñaba. La palabra de Dios tiene que hablarse con toda autoridad y a gran voz,
porque es palabra de Dios, gloria a su nombre. Quiero repetir esta frase: la actitud de aprendizaje constante. Recordemos que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. De hecho, los que le oyen en ese momento van a tener el resultado de que su fe aumente, que su fe crezca y de que conozcan sobre un tema importante que era el reino de los cielos. Esto establece que el reino de Dios es donde se operan valores totalmente contrarios a los valores del mundo. Y en el versículo 1, repito, discípulos que quieran acercarse, y llegaron a él sus discípulos. Sus discípulos siempre estuvieron atentos a lo que él iba a decir, a lo que él iba a enseñar, porque lo que iba a decir era algo de la eternidad, algo que tenía que ver con el reino de los cielos. Todo aquel que quiere escuchar esto logrará grandes resultados. Entonces, en primer lugar, aprendemos esta mañana lo que ya remarqué, para que ese espíritu de ustedes sea como los discípulos, sea como los oyentes y sean como los que cada día desean acercamiento al maestro de los maestros. ¿Se acuerda de Marta y María? Marta no tenía interés de oírlo, tenía interés de darle una comida material. Pero María, antes de darle comida material a Jesús, tenía hambre y sed de escuchar lo que Jesús iba a enseñar. En casa, dos personas diferentes. Una con hambre, deseo de oírle y aprender, y otra sin deseo. Que no se repita la historia de Marta, que se repita la historia de María. Dice que María se sentó a los pies de Jesús, tuvo acercamiento, quería oír la enseñanza de ese momento, quería oír qué tenía Jesús que decir del reino de los cielos y en cuanto a la salvación y a la vida cristiana de todos los discípulos. Jesús aprobó a María, desaprobó a Marta. Eso significa que hoy hay aprobación y desaprobación. Todos los que imiten a Marta tienen desaprobación. Todos los que escuchen como María y los discípulos tienen aprobación. ¿Cuántos dan gracias a Dios? La aprobación divina del verdadero deseo de palabra de Dios, de verdadero deseo de crecer espiritualmente solamente a través de la palabra. No hay otra forma de crecer, no hay otra forma de alimentarse, solo con la palabra de Dios. Amén. Entonces, veamos dentro de este panorama ya expuesto que el reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual tiene que ser algo como parte que lleve al interés de escuchar. Debemos entender que no estamos 100% como Dios quiere ahorita. Entonces, aquí hay un tema que quiero hablarle, que dice
bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, concentrémonos de quién es el reino de los cielos. En primer lugar, la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. ¿Cuántos creen esa verdad? De ellos es el reino de los cielos, seguro que sí. Pero ahora encontramos ya adultos y no niños, de los que él menciona que son de ellos el reino de Dios. Hablamos de la salvación, somos salvos, pero hablemos de que hay un reino de los cielos. Hay un reino en que pronto gobernará esa tierra. Es el reino de Dios. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Es aquel que reconoce que su estado espiritual todavía no ha llegado a donde tiene que llegar. Como dije, la expresión reconocimiento de nuestra bancarrota espiritual. Hay quienes no captan su bancarrota espiritual y están desarrollando y llevando su vida espiritual de una manera muy, perdóneme la expresión, pero muy miserable. Estamos, queridos hermanos, queriendo despertar el deseo, despertar el hambre, despertar la visión de algo que Jesús ofrece, el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Note que entonces no será de las multitudes, será de quienes llenan cierta calificación de parte del Señor. Esto de pobreza espiritual, pobres en espíritu, significa pobreza espiritual, miseria espiritual, en la cual se puede caer en el desarrollo de una vida espiritual. Y eso sucede cuando no somos buenos oyentes, cuando no somos cercanos al deseo de oír palabra. Y eso se marca al poco interés y deseo de conocer las grandes verdades de la palabra, que son las que nos guían y nos llevan por el camino correcto. Gloria a Dios. El pobre en espíritu, ponga atención para que aprenda, es aquel que no tiene influencia, no tiene poder, no tiene ayuda, está sin prestigio. Esos 4 aspectos tienen los pobres de espíritu, a diferencia de que el mundo promueve confiar en uno mismo. Y eso es un error en la vida espiritual. Considerarse y confiar en uno mismo. Creer que de la manera que yo manejo mi vida espiritual es la mejor. Eso tiene que ser aprobado por la verdad de la palabra de Dios.